Esta mañana voy a ser muy disperso en algunas cosas, porque cuando exhortamos la palabra de Dios, debemos aprender a depender más de la revelación que de nuestras notas, aunque nuestras notas son el resultado de una profunda intimidad con Él. Cada uno de nosotros, los que exhortamos, debemos inquirir en lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Nosotros los pastores tenemos el gran problema que a veces podemos administrar desde nuestras capacidades un mensaje. Y podemos administrar y aconsejar desde nuestra perspectiva, pero cuando Dios quiere hablarnos, sin lugar a duda que lo hace de una forma clara, precisa y de la forma más visible posible. Y eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Una de las cosas de las cuales el pueblo de Israel jamás, al menos los que murieron en el desierto, lo que jamás van a poder decir que no conocieron a Dios. No van a poder decir jamás que no vieron sus maravillas, que no vieron sus portentos. Y creo que los que estamos aquí, muchos de nosotros no podríamos negar lo que Él ha hecho sobre nosotros. No podríamos negar que hay una obra hecha en nuestra vida. Que Dios ha ejecutado algo imposible para la psicología, algo imposible para la educación, a través de alguna persona que nos pudiera haber ayudado con consejos terrenales. Nuestra necesidad tenía una competencia divina y celestial, y solamente desde allí pudo desprenderse y provenir la ayuda que necesitábamos. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted está aquí porque el Señor era su única solución. No había otra. Él era la medicina para nuestra vida. Él era lo que necesitábamos tener. Él simboliza el todo de lo que necesitamos para nosotros. ¿Cómo vivir con entendimiento? ¿Cómo vivir con entendimiento? Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cómo vivir con entendimiento? El apóstol Pablo nos exhorta, y también Jesucristo en alguna oportunidad también exhorta y dice: los que creen saber algo todavía no saben nada como deben saberlo. Y qué bueno que sea así, porque eso nos permite tener una expectación de la revelación de Dios. Eso nos permite vivir tan concentrados, tan con nuestra mente fija en Él, para poder capturar aquello que se nos va a mostrar, aquello que se nos va a evidenciar. La palabra que el día de hoy quiero entregarle ha sido una palabra meditada durante todo este mes de oración que hemos tenido. Dios nos dio una palabra este mes de oración. Dios nos entregó una palabra en Deuteronomio capítulo 29. Y fue como comenzamos a orar en el mes de abril y terminamos con esa cita bíblica, que la voy a ilustrar más adelante. Entendemos que cada uno de nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer qué significa servir al Dios vivo. ¿Qué nos va a involucrar? ¿Qué nos va a involucrar? Valga la redundancia, involucrarnos en esto. El que tú estés involucrado en los negocios de Dios, el que tú estés involucrado con Él, que Él te haya llamado y te haya tomado como un instrumento de su gloria y de su gracia, que Él te haya tomado como esa persona que fue rescatada, que fue redimida, que fue transformada. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito?
Creo que una de las palabras que ilustra más perfectamente lo que Dios necesita de ti y de mí es esta exhortación que David le hace a su hijo Salomón. Nosotros venimos, amados, de tradiciones muy fuertes en nuestro país. Nuestro país tiene tradiciones religiosas que son muy fuertes, que están más arraigadas en la tradición que en la palabra. Y la tradición a veces se transforma en una traición para poder servir a Dios con libertad. Y nosotros necesitamos servir con mucha claridad dentro de lo que son nuestras competencias. Los que llevamos años en esto, muchas veces fuimos engañados por la tradición. Las tradiciones no son malas, pero cuando tú reemplazas la tradición por la palabra de Dios, ya comienza a ponerse complicado el panorama. Porque la tradición siempre tiene que ver con algo que proviene de nuestra perspectiva. La palabra tiene que ver con los diseños. Por lo tanto, cuando tu perspectiva se basa en una tradición, lo más probable es que eso traicione la verdad más plena y más absoluta de lo que implica servir a Cristo. Por eso David le exhortó a Salomón cuando ya estaba a punto de morir. Una de las cosas que me extraña es que David haya muerto tan joven. Se estima que David tiene que haber muerto entre los 70 y 72 años. No vivió más que eso. Muy joven. De hecho, podía haber vivido mucho más. Pero dice la Biblia que él fue un hombre que vivió lleno de días, fue un hombre que sirvió a sus generaciones. Sirvió a sus generaciones. Y entendemos que él dejó un legado de comportamiento, de corazón, de su corazón. Su corazón es el parámetro para Dios medirnos a nosotros. En el antiguo pacto ese es el corazón. En el nuevo pacto Dios lo vuelve a mencionar por medio de Pedro. Entonces cuando hablamos de David estamos hablando de una voz autorizada para poder decirte cómo debes servir a Dios, o cómo debes buscarlo y cómo debes vivir para Él. David es una voz autorizada, pero es una voz autorizada porque vivió los momentos de persecución. Fue un hombre que vivió perseguido, fue un hombre que vivió asolado, fue un hombre que vivió la persecución de su casa, la estigmatización de sus padres, de sus hermanos. Fue un hombre que lidió con todo. David lidió con los poderes de la nación, lidió con el rey e intentó lidiar con Dios y le fue mal. Porque a nosotros cuando intentamos lidiar con Dios, ahí sí que nos va mal. Y Dios lo tuvo que corregir. Por eso nosotros tenemos y necesitamos tener corazones como David. Por eso David es una plataforma llena de competencia. Por eso la Biblia dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David caído. Él es el parámetro. Entonces cuando tú tienes que aprender de alguien y es nombrado en el nuevo pacto, David es un ejemplo sin apelaciones. Es un ejemplo para nosotros glorioso, extraordinario, ¿no? Es un ejemplo digno de observar. Pero cuando nosotros no nos divorciamos de nuestra vieja naturaleza, lo más probable es que ésta nos pase la cuenta con sus apreciaciones. Por eso el apóstol Pablo consistentemente, él dice dejando atrás, ¿cierto? En más de alguna oportunidad dice ciertamente dejando atrás. Siempre él habla acerca de dejar atrás el viejo hombre, la vieja mujer, lo pasado. Eso habla de una estructura, de una naturaleza, de un diseño sobre el cual se generó un crecimiento. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque vivir con entendimiento es un desafío todos los días. Este sistema va a desafiarte. Y nosotros vamos a desafiar el sistema. Sin lugar a duda que lo vamos a desafiar. Tú lo vas a desafiar, yo lo voy a desafiar. Yo voy a tener una postura con este sistema. Tú la debes tener. Y ahí se transforma en un desafío. Desafiamos todo esto. Y cuando tú tienes que levantar un parámetro sobre el cual expresarte, es imposible que Babilonia no sienta los efectos de tu rechazo. Esta
Babilonia, la que va a resurgir en este tiempo, como habla el libro de Apocalipsis, Babilonia, la que va a resurgir de las cenizas. Tú vas a tener que confrontarla y ella no te puede vencer. Pero en esto puede estar en peligro tu vida y la mía. Y la vida puede estar en peligro de muchas formas. Recuerda que Babilonia se manifiesta de muchas formas. Pensamiento, cultura, vocabulario, pretensiones, nombre. Babilonia representa todo eso. Los que quieren hacerse un nombre, los que quieren tener el lenguaje de Babilonia, los que quieren insertar las costumbres de Babilonia en la iglesia. Eso es tan abundante. Es tan pleno, a lo mejor un día de esto volvemos a retomar algunas cosas de ahí porque son muy contemporáneas de las cosas que están sucediendo. Nosotros creemos que Babilonia fue un pueblo que existió hace varios miles de años atrás, pero amado, Babilonia es un espíritu que todavía está en este tiempo operativo. Y tenemos que ver cómo nos vamos a conducir. Entonces, que todo esto, que tiene que darnos un vivir con entendimiento, quiero comenzar declarando estas palabras mientras bosquejaba algunas cosas. El Señor me compartía que las vivencias no son una garantía para conocer o entender a Dios. Se necesita algo más que un milagro para llegar a la comprensión de quién es Dios. Aunque las maravillas, la grandeza, los portentos representan a Dios, son las expresiones y las manifestaciones de quién Él es, otra cosa es el resultado que viene y se desprende de nosotros una vez visto tales manifestaciones de poder. Una cosa son las grandezas de Dios, otras son las cosas que se desprenden de ti cuando las ves. Una cosa es que tú veas sus maravillas, otra cosa es lo que tú haces con esas maravillas. Una cosa es que tú recibas un milagro, otra cosa es la conducta que tú tendrás después de ese milagro. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 28, 9, Dios, hablando a través de David, dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Que es importante que él le dice, reconoce al Dios de tu padre, no le está diciendo reconoce al Dios de Israel. Porque si hay algo que nosotros le debemos delegar y debemos traspasar a nuestras generaciones, el Dios en el cual hemos creído. Al Dios de tu padre. No le dice ni siquiera al Dios de tus padres, porque pudo haberle dicho al Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, sino que Él fue el ejemplo para él. Con todo el cuestionamiento que había a su paternidad, Él le dice, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mire esas dos frases, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento. Mire, ni siquiera lo que se ha concebido hacer. O sea, cuando ya tú estás gestando algo dentro de ti, Él ya lo está analizando. Él ya está haciendo esa evaluación. Él está haciendo esa medida de lo que tú estás maquinando. Y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Cómo David llegó a esta comprensión? ¿Cómo David llegó a esto? ¿Cómo David llegó a esta resolución? ¿Cómo él llegó a este resultado de decir, Él va a examinar todo intento de los pensamientos que quiera tener? Eso es demasiado profundo como para poder verlo ahora, no es el tema. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares, Él te desechará para siempre. Esto no es fácil, ¿no? Aquí había una sentencia, en esta frase, había toda una palabra profética para él, ¿no? Si lo dejas, te desechará. Ya sabemos la vida de Salomón, ¿no? Ya sabemos la vida desenfrenada que llevó Salomón. Ya lo hemos analizado en otros momentos. El hombre que ostentó la sabiduría más grande y Dios lo dejó declarado, no va a haber otro hombre tan sabio, ni antes ni después, más que tú. Tú eres ese hombre. Tú sabes, amado, lo que implica
lo que fue entregado sobre Salomón, Dios le dijo, no va a haber otro con el nivel de sabiduría que tú tienes, ni antes ni después. Eso fue un decreto, eso fue una palabra decretada. Eso fue lo que le dijo Dios a él. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento de los pensamientos, si tú le buscares le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David exhorta a Salomón la postura que debe tener en su corazón que vive para Dios. Dos cosas le demanda: corazón perfecto, ánimo voluntario. Diga conmigo, corazón perfecto, ánimo voluntario. Amado, si usted va a servir así, usted no va a llegar ni a la avenida Argentina, Canaán, olvídese de ella. Repita conmigo, corazón perfecto y ánimo voluntario. Usted me respondió como un hijo le responde a un padre. Hijo, anda a hacer eso, ya voy a ir. Espérate que voy. David exhorta a que tenga dos posturas que van a determinar su gobierno, que van a determinar su ejercicio como rey. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Dos cosas que cuesta tener en la vida, que solamente Dios te las puede dar. Vamos a comenzar con las definiciones para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. El día de hoy va a ser más un estudio que una predicación. Y vamos a continuar con esto para poder formar los corazones. Amén. Corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Qué significa perfecto en el hebreo? Dios usa la palabra shalem. Igual que shalom, con la diferencia que es shalem, CH. Y significa completo, acabado, colmado, cumplido, exacto, íntegro, pacífico, entero. Entonces significa, sirve con corazón perfecto, te está diciendo, sirve completo, sirve acabado, sirve de forma cumplida, exacto, íntegro, pacífico, entero. Esto a nosotros nos pone en la plataforma en cómo debemos hacer las cosas. Y esto, cuando la Biblia habla de perfección, habla de excelencia. Habla del Dios que a ti te honró con su excelencia, llamada Jesucristo el Señor. Él nos envió la excelencia que la ejemplificaba un hombre llamado Jesucristo. Corazón perfecto alude a un trabajo completo y con excelencia, que tenga todo nuestro esfuerzo y dedicación, que tenga el ingrediente de la honra y de la responsabilidad. A eso alude Dios. Cuando me sirvas, tienes que hacerlo completamente con excelencia. Tiene que tener todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo ingrediente que honre y glorifique la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti. Y voluntario, me gusta esta palabra, voluntario se usa la palabra shafet, JK, porque la JK es CH, ¿no? Entonces, shafet, que significa voluntario, es lo que está en el logos y significa agradado, complacido, deleitarse. Entonces, cuando te está diciendo ánimo voluntario, te está diciendo haz las cosas con agrado, complacido, deleitoso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios mira a Caín y le dice, ¿qué te pasa? Tu rostro está extraño el día de hoy. Tú sabes que no hay cosa más triste que ver a un sirviente con un rostro extraño, con una cara que no ilustra dedicación, que no ilustra agrado, complacido, que no ilustra deleite.
No es el reclamo que nosotros le hacemos a nuestros hijos. Oye, pero hazlo contento. Si te doy una orden, hazlo contento. ¿Se han dado cuenta que uno, aunque hagan lo que uno les ordena, para uno es importante cómo lo hacen? ¿Por qué pones ese rostro? ¿Por qué lo haces así? De la misma forma que Caín, porque Caín le presentó su ofrenda a Dios. El tema es que su rostro no tenía armonía con lo que le presentaba. Y ese es un problema en el pueblo de Dios. Por eso si tú quieres ser una persona honrada, en cualquier lugar donde Dios te lleve, si una cosa no tiene armonía con la otra, la gente se va a dar cuenta. El mundo lo verá. Cuando no haya armonía entre tus palabras y tus hechos, eso se va a desprender y vas a dejar un olor. Porque Jesucristo fue un olor grato. Porque la Biblia dice que Él fue un olor grato. Me gustan las palabras de Hebreo cuando dice que puesto el gozo delante de Él, fue a la cruz. Él a la cruz fue con gozo, hermano. Entonces esto a nosotros nos ilustra cómo debemos hacer nuestros emprendimientos. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Él te llama a ejercer la función de representarle, y en sus emprendimientos divinos, Él te dice, si no lo haces así, las cosas saldrán bien para ti, pero no tendrán el olor que yo quiero que se desprenda de esto. Porque, amado, mira, sacrificar un animal, en el antiguo pacto sacrificarle un animal, ¿por qué Dios esperó tantos años para que Malaquías, el último de los profetas, esperó tantos años para decirle, Israel, cada vez que me ha venido a sacrificar, ha traído al cojo, al enfermo, al dañado, al viejo? O sea, mira Dios cuánto tiempo esperó para darle ese resultado, esa medida que Dios tomó sobre Israel. Entonces en esta mañana yo te quiero que tu corazón sea tocado por la palabra, para que todo lo que hagas tenga conocimiento de quién estás sirviendo, a quién estás honrando, a quién le estás dando tu tiempo, a quién le estás dando tus fuerzas, tu sacrificio. Dijimos que voluntario es agradado, complacido y deleitoso. Ánimo voluntario tiene que ser no por una instrucción impuesta, sino por la naturaleza adquirida por causa de la elección que Dios ha hecho de nosotros. Ánimo pronto quiere decir que cuando te llamen a algo, tú digas, aquí estoy. Mi naturaleza es servir. Cuando en tu desarrollo de servir al Señor hay peros, estás sirviendo con la naturaleza adánica y no con la naturaleza de Cristo. Es muy fácil ver a Adán en las personas. Es muy fácil ver a Cristo en las personas. Cuando tú dices, me tiene fastidiado este trabajo en la iglesia, ese es Adán hablando. Cuando esas cosas son manifestadas, es Adán que no ha muerto en ti. Pero cuando a ti te piden algo y dicen, ¿a qué hora hay que estar? Tal hora, ok. Tú sabes que el horario para una persona, para mí personalmente, el horario es clave para una persona. Porque tú cuando vienes aquí no vienes a ver al pastor. Tú vienes a reunirte con los santos redimidos. Con el cuerpo de aquel que carga a Cristo como cabeza. Entonces cuando tú sirves a alguien, a cualquiera, a estos niños, estos pequeñitos, cuando nosotros le hacemos sus cosas, viene la fiesta. Que la vamos a pasar muy bien, entre paréntesis. Y vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Pero tú vas a tener que evaluar con qué entendimiento vas a venir a la fiesta. Mira, nosotros tenemos como política espiritual, no quiero usar ese texto, que cada persona que viene, yo sé que muchos quieren ayudar, pero nosotros, si enseñamos con el ADN correcto a las personas, esas personas van a servir con honor. Si de alguien se desprende una palabra extraña, estoy cansada, estoy fatigado, estoy aquí, estoy allá, tú eso es lo que vas a generar en los que se están desarrollando, en los que están mirando. Ah, o sea que uno puede reclamar de la misma forma que reclama allá afuera, puede reclamar en la iglesia igual.
¿Cuál es la exhortación de Salomón? Sirve con corazón perfecto y ánimo voluntario. Que lo que vayas a hacer lo hagas con dicha. Que lo que vayas a hacer lo hagas con deleite. Estoy sirviendo a mi hermano. Estoy trayendo a mi hermano. Cuando tú sirves a tu hermano, tú lo que estás haciendo es, estoy sirviéndole al que representa a mi Padre. Estoy poniendo un plato a aquel que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está en ti, en mí. Por lo tanto, cada vez que tú sirves al cuerpo de Cristo, tú sirves a ese cuerpo por el cual la sangre del Santo fue derramada. Amén. Israel nunca tuvo un corazón entendido, ni un espíritu laborioso para con Dios. Como la de Israel, eso es atroz, Dios mío. Yo muchas veces dije, ¿cómo me hubiera gustado ser Moisés? Después que leí los 5 libros, dije, no, Señor, líbrame. Muchas veces dije, ¿cómo me gustaría ser como Elías? Pero cuando Jezabel lo anduvo buscando para cortarle la cabeza, Señor, ¿no hay otro que no haya corrido tanto peligro? ¿Que no haya tenido tantas problemáticas? Porque no hubo nadie que representó a Dios con excelencia y no lo siguieron o no lo fastidiaron. ¿Tú sabes lo que es para Moisés fastidiarlo 40 años? Que te fastidien 40 años, hermano. Eso es atroz. Pero el apóstol Pablo tiene muy buen sentido del humor. Él dice, sobrellevaos las cargas los unos a los otros. Pero en verdad hay algunos que abusan, en verdad. En verdad que hay algunos que abusan demasiado de eso. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando dijo sobrellevaos las cargas los unos a los otros, debió haber puesto entre comillas, pero no abusen. Porque creo en verdad que Moisés fue un hombre que fue probado al límite de sus fuerzas. Israel nunca tuvo un corazón entendido, ni un espíritu laborioso para con Dios. Nunca supieron a quién adoraban, ni a quién veían, ni a quién escuchaban. Fueron un pueblo sin entendimiento ni conocimiento de Dios. Entonces quiero entrar en algunas definiciones. ¿Por qué tú no conoces a Dios? ¿Cuál es la problemática que hay en el conocer a Dios? Tú estás aquí. Mira, la gente afuera tiene la perspectiva que aquí todos vuelan. Tiene la perspectiva que todos tienen alas. Que todos son como ángeles. Pero bueno, hay ángeles blancos y ángeles de los otros. Esa es la perspectiva que tiene la gente de nosotros. Que somos gente buena. Que somos gente sacrificada. Somos gente que está ahí. Pero cuando tú comienzas la convivencia con el pueblo de Dios, tú te das cuenta con quién estás. Y la primera perspectiva que tú tienes que tener con quién estás es que es un redimido del Señor. Eso es lo primero. Cuando tú tienes claro que estás delante de un redimido, tú tienes cuidado de lo que hablas, de lo que dices y de lo que piensas. Porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, Moisés le recuerda algo. Deuteronomio capítulo 29, 1 al 4. Vamos a recordar ese texto que leímos durante todo el mes. Qué provechoso fue haber leído este texto. ¿O no, Fidel? Un texto hermoso. Basamos toda nuestra oración de estos 20 y tantos días y agradecemos a los líderes que hicieron el esfuerzo de venir. Estuvimos orando por usted. Y fue un placer hacerlo, hermano. Fue un agrado orar por usted. Fue un sacrificio hecho con mucho deleite. Llegábamos muy contentos a este lugar. Y eso se lo quiero dejar muy en claro. No le estoy reprochando que usted no pudo venir, no. Le estoy dejando claro que lo hicimos con mucho agrado. Nos dimos cita en este lugar con el único fin de en verdad honrar el cuerpo de Cristo. Amén. Deuteronomio 29, 1 al 4 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Aquí hay 3 cosas que son clave. Que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Usted sabe que la tierra de Moab es la tierra de los que aborrecen los padres. Ahí los llevó Dios.
Los llevó a la tierra donde los padres son confrontados, denostados, despreciados. Ahí los tuvo Dios. Y en ese mismo lugar Dios sufrió la orfandad de un pueblo sobre el cual Dios había derramado toda su paternidad. Ahí mismo lo confrontaron a Dios. La tierra de Moab es esa tierra donde a Dios se le confronta y se le desprecia. Esa es la tierra de Moab. Dice, para que celebrasen los hijos de Israel la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos, a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Tome atención a eso. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Todo eso. ¿Cuántos han visto maravillas del Señor? ¿Cuántos hemos visto maravilla aquí? ¿Hemos visto maravilla o no? ¿Dios ha sido bueno acá? ¿Has visto la maravilla en tu vida? Dios te ha sacado de Egipto con mano poderosa. Dios te sacó de la esclavitud con mano fuerte y avergonzó a tus enemigos. Bueno, Él avergonzó a los míos, yo no sé los tuyos. Los míos fueron todos avergonzados. No hubo uno que quedó en pie porque eran de Egipto. Mano poderosa. Y qué glorioso, porque ese es el testimonio del Dios al cual tú sirves. Miren, una de las cosas extraordinarias de Dios, que cuando Dios te liberta, lo hace, pero como dicen los jóvenes, lo hace con bombos y platillos y hace que todos se enteren lo que está pasando contigo. ¿Con qué propósito? Porque de la misma manera que a ti te hundió, te avergonzó, te denostó y la humillación fue en el más alto de los calibres, así Dios cuando te libera, te liberta. ¿Qué es lo que hace Dios? Te liberta de manera que todos se enteren que has sido libertado, que has sido libre. ¿No te da gozo eso? A mí me da gozo. Hasta el día de hoy, cuando me junto con amigos, me dicen, cuántas burlas aguantaste, cuánto nos reímos de ti. Y mira cómo estás ahora. Me dicen, bueno, el precio de la fidelidad, el precio de la lealtad. Nada de lo que yo poseo contiene el ingrediente humano. Yo la lealtad y la fidelidad la aprendí de Dios. No era una virtud que yo poseía, la aprendí de Él. Por lo tanto, no hay ninguna gloria en mí. La única gloria es que Dios me enseñó la lealtad y la fidelidad. Y aquí hay tres temas que son claves. Con todo aquello, con todas las maravillas, con todo lo que sucedió, Dios le explica a Moisés, háblale al pueblo. Y los peros de la Biblia, esos peros, hermano, que de pronto nos hacen ver nuestra realidad. Pero, hasta hoy, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esta misma posición tantas veces? Habiendo pensado que entendíamos a Dios y que oíamos a Dios, nos dimos cuenta y cometimos errores garrafales por no haber hecho, por haber hecho oídos sordos, ojos ciegos y corazón dado al engaño. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos pasó la cuenta? Nuestro corazón nos sobornó e hicimos lo que quisimos. A Israel le pasó la cuenta. Israel nunca tuvo corazón, porque siempre sus manifestaciones de hastío, de queja, estuvieron sobre Moisés. Amado, ver a Moisés con esa tarea titánica, en verdad yo lo observo y digo, y yo pienso, Señor, porque no quiero cuestionar a Dios tampoco. Señor, pero ¿cómo un hombre que comenzó la tarea y llegó cuando ya estaba a punto, cuando él ya estaba a punto de entrar, Señor, una insurrección le cuesta la entrada a la tierra prometida? ¿Cómo una insurrección le cuesta su privilegio? Tú vas a tomar este pueblo y lo vas a llevar a la tierra prometida. Y en el camino no es que Dios cambie de idea, es que su conducta
no le permitió entrar al lugar que estaba destinado para que él lo ejerciera. De hecho, Moisés intenta doblarle la mano a Dios y le dice, no me hables más de este asunto. Está decidido, vas a morir en el monte. Moisés murió en un monte que se llama el Monte Nebo. Dime tú, si tú hubieras sido Dios, escúchame bien esto, haz esta reflexión. Si tú hubieras sido Dios, por esa falla, ¿lo hubieras dejado pasar? Y le hubieras dicho, ok, hazlo, pasa. Vamos a dar cuenta que nada pasó. Dios en su justicia y en su gran amor no puede negarse a su naturaleza. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Él es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. No perdió la eternidad, perdió el privilegio de la asignación. Amado, entendamos que a Dios se le sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y para esto tú tienes que tener entendimiento. Para esto tú tienes que tener entendimiento. Alguna persona podría pensar y decir, pastor, usted sabe que nosotros los pastores tratamos siempre de aconsejar. No me gusta usar la palabra sugerir, porque la palabra no es una sugerencia. Y qué bueno que yo no soy el gestador de la palabra, yo soy el que la transmite. Yo la he tenido que hacer carne y hay que ver que han tenido que morir muchos Manueles en estos 38 años. Que estoy matando a Manuel, todos los días lo mato. Porque el apóstol Pablo decía, cada día muero. Todos los días estoy matando a Manuel. Porque si hay algo que le puedo asegurar, ese Manuel Mora, que nació del vientre de mi madre llamada Teresa, que cargaba a Adán, quiere levantarse todos los días. Pero tengo un ADN que me lo impide. Y eso es lo glorioso. Tengo un ADN que me impide ser como era antes. Tengo un ADN que me impide manifestar el Adán, que está clavado juntamente con Cristo en un lugar llamado cruz. Amén. Tan silenciosos hoy día. Pero hasta hoy no os ha dado ojos para entender. Entender y reconocer. Aquí se usa la palabra yadá, que significa conocer por lo que se ve, por los sentidos, por la observación. Y mire la palabra que aparece en esta definición. Anote esta palabra. Se usa la palabra yadá en hebreo. Y significa conocer por lo que se ve, por los sentidos, por la observación, por la inferencia. ¿Sabe qué significa la palabra inferencia? Inferencia significa, inferencia es la capacidad que tiene un individuo de obtener información o conclusiones que no han sido manifestadas de manera explícita. Estas se pueden dar de manera escrita u oral o en cualquier forma de comunicación. Te pregunto yo, ¿no era fácil reconocer quién era Dios por medio de todos esos milagros? Por todos esos portentos. ¿No era fácil conocer a Dios con todas esas maravillas? ¿No era fácil? Amado, te tengo que dar una triste noticia. Yo todavía sigo viendo pueblo de Israel, que con todas las maravillas que Dios ha hecho sobre ellos, aún siguen con Egipto en su mente y en su corazón. Inferencia es la capacidad de llegar a un resultado por lo que se ve y se vive en función de lo visible. Es la conclusión a la cual llegamos a través de lo observado y experimentado. Es la comprensión por la destreza cognitiva. ¿Sabes tú por qué Dios le mostró tantas maravillas? Para que no tuvieran excusa. ¿Tú sabes lo que implica estar 40 años en un desierto y que una nube te vaya siguiendo durante los 40 años? ¿Tú sabes lo que significa tener una estufa en los desiertos que tenían que atravesar, que son entre 10 y 15 bajo cero, y la estufa de Dios ahí manifestando el calor para 2 millones de personas? ¿Quién dudaría de aquello? No tenían que cortar leña,
Pero además de todo eso, había una roca, léelo, búscalo, había una roca que le siguió por 40 años. Y esa roca era Cristo y le daba agua a 2 millones de personas. O sea, si yo con todo eso no creo, hay algo que no está bien en las personas. Viviendo con entendimiento. ¿Sabes tú lo que implica ver a Israel? Tú dices, oh, Israel, Dios mío, qué terrible, ¿cómo tan duros? Pero si tú haces un análisis sencillo en tu vida, muchas conductas de Israel son manifestadas por nosotros. Un día cuando yo leí esa frase, y la roca que le seguía era Cristo. O sea, ¿cómo una roca se mueve? Y la roca que le seguía era Cristo. Ojo, ellos, mire, esta gente era tan carnal que con todo lo que tenían, vivían a expensas de un Dios tan generoso, pero un pueblo tan irreverente, con tan poca capacidad de agradecimiento y de gratitud. Moisés les habla desde la perspectiva de que aunque estaban bajo la guía, la sombra, el cuidado, la instrucción y el poder de Dios, no entendieron a quién servían. Amado, yo debo decirte esto, yo en 38 años he visto tantas maravillas, tantos milagros. Es lo que me hace ser como soy. Es lo que me hace ser el ministro que soy el día de hoy. Y las decisiones que yo voy a tomar en mi vida, siempre con mi hogar, mis hijos y toda la iglesia, alude a que mi compromiso es con Dios. Cuando Él me llamó al ministerio y cuando llamó a Pedro, ¿se acuerdan cuando llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Qué bueno que Jesucristo no le dijo a Pedro, Pedro, ¿amas mis ovejas? Qué bueno que no le dijo eso. Porque todos los ministros pastoreamos por amor al Padre. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Y le repite 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro se cansó y dijo, Señor, ¿qué me estás deseando? Ama a mis ovejas. Ama a mis ovejas, porque estas ovejas, al igual que Moisés, te van a llevar al límite. Gracias por ese amén, porque eso es así. Y a los que me han llevado al límite los sigo amando, porque Dios me llamó a este oficio. Entonces cuando tú ves a Moisés ahí, al borde, y además un pueblo tan contumaz, y le tiene que decir, ¿sabe qué? Han visto maravillas, pero ustedes ni conocen a Dios. Lo triste de esto es que esos mismos a los cuales Él llevaba, guiaba y ministraba, ellos mismos fueron el instrumento de su insurrección para con Dios. Los mismos que pastoreó, los mismos fueron los causantes de que no entrara a la tierra prometida. Por eso nosotros debemos vivir con entendimiento. Como un esposa vive con entendimiento en su casa. Mujer, si tú quieres un hombre perfecto trabajando para ti dentro de tu hogar, vive con entendimiento con él. Esposo, si tú quieres una mujer proyectada, desarrollada, plena, vive con entendimiento con esa mujer. Si nosotros aprendemos a vivir con entendimiento en todas las áreas de nuestra vida, déjame decirte que vamos a manifestar una iglesia gloriosa, que va a poder ejemplificar cómo debemos honrar a Dios. Israel nunca supo valorar la elección de Dios. Muchos de ellos no consideraron que antes de que Dios les llamara, eran esclavos, miserables, estaban confinados, ellos y sus generaciones pasadas a vivir bajo la esclavitud, bajo el yugo, imposible de quebrantar. Yo, amado, cuando miro mi linaje para atrás, yo digo, Señor, gracias. Me usaste como un instrumento para quebrantar la esclavitud que había en mi linaje. Todos nosotros hemos sido llamados a eso. A ser el eslabón que rompió la cadena de maldad y de esclavitud que se manifestó en nuestro linaje. Y estamos sirviendo como plataforma para que otros lleguen y para que otros comiencen su vida presente y futura y sus generaciones bajo esa plataforma. Ellos nunca supieron conocer al gran caudillo que fue
para ellos Moisés. Le llevaron al límite de sus fuerzas espirituales, por la cual, por su causa, perdió la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. ¿Sabes tú lo glorioso de esta señal? Cuando Dios le dice a Moisés, no vas a entrar porque no me santificaste delante del pueblo. ¿Sabes lo que recibí hace unos días atrás acerca de esto? ¿Sabes tú por qué Dios no lo deja entrar? No tan solamente porque no le obedece. Porque con toda esa presión, cuando Dios le dice, no me santificaste, lo que Dios le quiso decir, tú actuaste con ira, tú actuaste con fiereza. Lee esa frase. Cuando él golpea la roca, Moisés dice, os hemos de hacer salir agua, rebeldes. A él se descontroló. Entonces Dios le dice, por cuanto no me santificaste. ¿Sabe qué significaba esa palabra, no me santificaste? No fuiste el Dios humilde que yo soy. Si yo los he tolerado hasta aquí, ¿por qué tú no los toleras? Hasta aquí yo los he tolerado y no los he matado en el desierto. Y tú vienes aquí a manifestar rebelión cuando yo no la he manifestado, ira y descontrol, y tú lo vienes a manifestar ahora. Ahora tú te vienes a descontrolar cuando yo los iba a eliminar, cuando recién salíamos de Egipto y yo los iba a eliminar, y tú te pusiste entre ellos y yo, y tú dijiste, no, Señor, no los mates, este pueblo es el pueblo especial tuyo, no los matarás, ¿qué van a decir las naciones de ti? Pero pareciera que 40 años también desgastaron al pobre Moisés. Amado, sirvamos con entendimiento al Dios que nos ha traído esta libertad. Tú debes saber servir a este Dios glorioso. A este Dios que no tiene que demostrarte nada, porque ya te lo demostró todo. A este Dios al cual tú estás impedido de pedirle algo. Lo único que le debes pedir, Señor, hazme una persona llena de plenitud. Pues el día que tú sirvas con entendimiento, en plenitud, como Cristo sirvió, déjame decirte que las cosas se van a rendir ante la belleza de esa plenitud en ti. Ellos no supieron conocer. Pero está el entendimiento revelacional también. Lo que procede de un destello de su conocimiento, del conocimiento de Dios derramado sobre los hijos, nosotros los que administramos sus misterios, sus riquezas, de las cuales habla el apóstol Pablo. Pero qué bien lo grafica Job. Job capítulo 32, verso 8, él dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos entender si el soplo de Dios no está sobre nosotros. Por eso todo lo que podamos ostentar tiene su plataforma en Cristo. Toda la belleza que tú puedas cargar, todos los aciertos que tú puedas tener, es Cristo manifestándose en ti. Ojo, todo lo que hizo Moisés era la figura de Cristo, el Salvador, el que rescataba al pueblo de la esclavitud. Moisés es una figura de Cristo. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y mire que entender en este texto de Job, se usa la palabra bin, así como Bin Laden, bin. Y significa apto, atento, comprender, considerar, cordura, discernimiento, inteligencia, saber, prestar atención, prudencia, distinguir o separar mentalmente. Solamente Dios te puede dar esa capacidad. No hay otra forma de acceder a ella. El soplo de Dios. No hay otra forma. Hay cosas, amado, entonces, que en nuestro desarrollo en Dios, hay cosas en nuestro desarrollo en Dios que solo Él nos puede mostrar con su soplo inspiracional. Solo su Espíritu nos puede llevar donde Él conoce y discierne las cosas veladas a nuestros ojos y nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces tú quieres traspasar los ojos de las personas, pero a no ser que Dios te lo muestre, no lo vas a poder saber?
Porque hay un lugar que se llama corazón, donde solamente legisla el Espíritu de Dios. Ya lo dijimos esta mañana. Hay un lugar donde Dios legisla, que es tu espíritu. Y allí no se puede esconder nada. En ese lugar no se puede ocultar nada. Entonces el entendimiento divino tiene el fin de edificar y fortalecer al hombre espiritual en nosotros. Viene a desmantelar toda vanidad que desee tener protagonismo ilegítimo por causa de que representamos en Dios y a Dios y no a nosotros mismos. Por eso Moisés tuvo ese bache. Fue ese vaivén que le pasó la cuenta. El apóstol Pablo en Efesios 4, 17, 19, ya vamos terminando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, hay entendimiento iluminado y hay entendimiento entenebrecido. Cuidado de cuál sea el entendimiento que tú ostentas. Hay entendimiento corrupto y hay entendimiento revelacional. El mismo apóstol lo dice. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Dónde estaba el problema de Israel? En el corazón. ¿Dónde está el problema y dónde puede estar el problema en nosotros hoy? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Por eso Dios es el único que legisla en el corazón del hombre. Yo no podría decirte a ti, mira, yo estoy pesando tu corazón. Es imposible, no soy Dios. El único que lo puede pesar es Él. A no ser que Él muestre algo de tu rostro, que sería diferente. Y dice la Biblia que cuando tuvieron el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales así procedieron, después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Jesucristo deja su marca indeleble, amado, en este sentido, cuando les exhorta a los discípulos, plasmando en cada palabra lo que significa el uno para el otro como cuerpo. Mira, Moisés ejemplificó perfectamente lo que significaba vivir como cuerpo. Por eso Moisés es la figura de Cristo. Cuando Dios quiso hacer algo con Israel, Él dijo, no, el cuerpo no. Padre, no toques a tu pueblo, no toques a tu hijo. Y lo cubrió y lo protegió. Moisés sabía lo que era un cuerpo y lo defendió. Pero en un momento de descuido, en un momento que se distrajo, luego puso Juan capítulo 13, 5, 7. Vamos ahí, me quedan 2 textos. Dice la Biblia en Juan 15, 5, 7, dice, luego puso agua Jesús en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Tú podrías tener dudas de que Cristo sirvió con corazón perfecto y con ánimo pronto? Él es nuestro ejemplo, ¿no? Él es el ejemplo de cómo se sirve con corazón perfecto y con ánimo pronto, puesto el gozo delante de Él. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedrito, siempre con sus salidas. Y le dice Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Sabes qué te enseña esto? El estar con Jesús no te garantiza que tú entiendes las cosas que Él hace. Estaba la gloria personificada. Dios manifestado en carne. ¿Has visto esa gente que dice, el día que yo vea un milagro voy a creer? No, si no vas a creer. Aunque Dios te muestre al Hijo de Dios. El que no quiere creer no va a creer nomás y punto. Por eso cuando una persona te diga a ti, el día que yo vea algo de Dios, mírame a mí. ¿Tú quieres ver a Dios? Mírame. Aquí está. Esta es la obra de Dios. Lo importante es que tienes que ser una voz autorizada para decir eso. El día que no lo seas, es mejor que busques a otro que sí está ejemplificando bien a Cristo.
tienes la libertad al menos de poder apoyarte en tu hermano. Tú puedes decirle, estoy en proceso. Pero que esos procesos no duren 40 años como Israel. Luego puso a Abra en un librillo. Lo entenderás después. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer cosas y tenemos que decirle a la gente, lo que estoy haciendo lo entenderás después, no lo vas a entender ahora, después lo vas a entender? ¿A cuántos de ustedes yo les he aconsejado y les he dicho, haz esto, pero pastor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Lo vas a entender después? Ahora no lo vas a entender. Como alguien me decía en alguna oportunidad, es que necesito entender lo que usted me dice. Lo siento. Hasta Cristo dijo, no lo puedes entender hoy, lo vas a entender después. Dios lo que requiere, para que tú vivas con conocimiento, Dios requiere tu obediencia irrestricta. Es suficiente tu obediencia. 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 Y sumisión a su palabra. Obediencia y sumisión a su palabra. Y el texto final que quiero leer es Daniel capítulo 12, verso 3, que dice lo siguiente. Dice, los entendidos resplandecerán. Otra vez más usada la palabra, los entendidos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua a eternidad. Texto que me gusta mucho, Daniel capítulo 12, verso 3. Aquí para entendido se usa otra palabra, no es la misma en hebreo que la anterior. Aquí se usa la palabra sakal. La anterior era la palabra shalem. Esta palabra es sakal, que significa ser prudente, prestar atención, ponderar y por la obediencia prosperar. El significado fundamental de esta palabra sacar es prestar atención, mirar y prestar con atención. Yo puedo entender que el apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, era tan enérgico con él. Y qué bueno que fue enérgico. Porque si no lo hubiera sido, Timoteo no hubiera sido lo que fue. Por eso el que Dios sea enérgico contigo y conmigo tiene una causal. Quiere que le representes en la faz de su Hijo en forma perfecta y con ánimo voluntario. Quiere que tú te desarrolles en forma con corazón perfecto y ánimo voluntario. Amén. La palabra que más le interpreta a la palabra sacal, y con esto termino aquí esta definición. Mire, la palabra que más interpreta esta palabra sacal, que ya dijimos que significa prudente, poner atención, ponderar y prosperar. Pero la palabra que más destaca y afirma esta palabra, sacal, es la palabra circunspecto. Y circunspecto viene después la palabra inteligente, y sus sinónimos son prudente, discreto, reservado, cauteloso, mesurado, moderado, serio, responsable. Amados, si Dios necesita una plataforma para poder tener hombres y mujeres entendidos en cómo desarrollar su trabajo en Dios, Dios necesita hombres circunspectos, serios, responsables, cautelosos, mesurados, moderados, discretos, prudentes. Entonces, la palabra final. La pregunta es, ¿cómo nos estamos conduciendo delante de Dios? ¿Cuál está siendo la postura de tu servicio? ¿Cómo estás honrando el llamamiento? ¿Cómo estás honrando lo que Dios te ha delegado? Porque lo que te dio, ya te lo dio, no te lo va a quitar. Qué glorioso que Dios no nos va a quitar. Lo que sí nos va a pedir cuentas estrechas. Se la pidió a Moisés y le dijo, no entras. A David le dijo, dile a tu hijo que sirva con corazón perfecto y con ánimo pronto. Llegó el momento que Salomón perdió el corazón perfecto y no sirvió con ánimo pronto. ¿Y qué sucedió por eso? Israel se divide en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur.
10 tribus en un lado y 2 tribus en otro. El resultado de no haber servido con un corazón perfecto y con ánimo pronto. Ya tenemos el historial de Moisés, tenemos el historial de Salomón. ¿Cuál va a ser la historia que vas a escribir tú? ¿Qué es lo que tú vas a escribir en tu vida? En esta parte, en esta estación, ¿qué vas a escribir tú? ¿Qué es lo que vas a hacer con respecto a cómo estás sirviendo? Dios, amado, a todos los que nos ha llamado, Dios no se ha olvidado de lo que ha puesto sobre nosotros. Si tú crees que vas a poder evadir la responsabilidad de lo que Dios va a demandar, de lo que puso sobre ti, mira que cuando te escogió a ti, habían otros y Dios puso sus ojos sobre ti. A Saúl le dijo aquello. Y pensar que yo te escogí de sobre todos. Como queriéndole decir, habiendo otros candidatos, te escogí a ti. Amado, esas palabras resuenan en mi oído. El día que Dios a mí, a ti y a cada uno de nosotros nos ha puesto en una asignación, Él va a decir, yo te puse en un lugar y te voy a pedir cuenta, lo quieras tú o no. Y Dios no es un Dios que acepta excusas, que solamente sentencia, hace decretos. Quítenle al que tiene un talento y dénselo al que ha producido más. Porque el Dios al cual tú sirves y yo sirvo es un Dios que ama la productividad. Y si tú tienes que ser fructífero, tienes todo en tus manos para hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga en esta mañana. Pongámonos en pie en esta mañana.